Hola, querida gente, estamos aquí en otra entrega más del podcast Adolescencia y Sexualidad de Sin Miedos en la Radio, con todo el gusto, con todo el cariño, y hoy tengo una invitada, bueno, de honor, como todos mis invitados e invitadas, y quiero presentarles a la doctora Amira Erdoiza, una trabajadora muy experta y muy seria, fundadora y directora de la Fundación Quimirina, una organización que ha trabajado durante 25 años en el Ecuador y que se han dedicado fuertemente al tema de la salud sexual y reproductiva, y que han hecho énfasis en algunos momentos en el tema del VIH. Amira, querida, un gustísimo recibirte en mi podcast de Adolescencia y Sexualidad, y sobre todo para que nos cuentes, porque ustedes tienen programas de adolescentes también, ustedes han trabajado mucho, trabajan a lo largo y ancho del país, además con un modelo de negocios de gestión muy exitoso. Además, Amira fue condecorada por el gobierno francés por la tarea que hicieron en Quimirina. Y un poco que nos cuentes qué pasa con los adolescentes, qué pasa con la sexualidad de los adolescentes y qué pasa con esto del tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, primero yo también te saludo Isabel, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, desde Corporación Quimirina les invitamos a que estos espacios como el que Isabel hace son realmente un lujo para poder pensar en la salud como un bienestar real que podemos vivir. Y justamente en la sexualidad de los adolescentes es lo que estamos viendo, que en el país como en el mundo es muy importante poder entender que es una realidad que existe, por supuesto, en todas las personas la sexualidad, pero también lo que es la actividad sexual desde muy jovencitos en nuestro país es bastante frecuente. Entonces, Corporación Quimirina, que es una organización que trabaja, como lo decía Isabel, 25 años, yo soy un poco fundadora de segunda generación porque no estuve en el grupo inicial, pero sí trabajo ya 20 años en esta organización que tiene 25. Y inicialmente la relación principal de Quimirina con la salud sexual fue la prevención del VIH. Ahí se identificó que hay poblaciones que están más expuestas al riesgo y se ha hecho un trabajo, justamente como decías Isabel, para desarrollar un modelo que pueda ser muy cercano a la respuesta y para mejorar la posibilidad de la prevención. Es un modelo que está basado en la participación comunitaria directa, en la presencia y en el trabajo con promotores pares, con brigadistas de salud, que no se quedan sentados esperando, sino que más bien van en búsqueda activa. Este modelo, lógicamente, luego se aplica para todas las personas con las que trabajamos. Y uno de los grupos más importantes cuando se refiere a sexualidad, saben ustedes que el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, se transmite en nuestro país principalmente de manera sexual. Fue justamente uno de los grupos más prioritarios que se identifican de manera muy rápida, es los adolescentes y los jóvenes. Por múltiples factores. Primero, por supuesto, la juventud son grupos en donde hay mucho más vida sexual activa, que en edades avanzadas es evidente. No hay ninguna alusión personal. Sí, pero también lo que identificamos es que en los últimos años y en las últimas décadas, pero particularmente en el último tiempo, hay algunas condiciones por las que se evidencia que cada vez hay más actividad sexual. La misma información, el mismo acceso a las posibilidades y bienvenidos los programas de prevención. Nosotros trabajamos en planificación familiar, en profilaxis post-exposición para el VIH, en identificación y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, etcétera. Pero lo que vemos es que los jóvenes y las jóvenes tienen esta actividad no necesariamente en todos los casos desde una perspectiva empoderada, sino más bien desde una perspectiva de posiblemente muchas veces actuación sin identificar potenciales consecuencias en múltiples factores, no solo de las enfermedades, sea infecciones de transmisión sexual o embarazos posiblemente no deseados, sino en lo que conlleva
esta situación en donde también la relación con afectos y con posibilidades de mantener entornos, sea de parejas o sea de comunidades un poco más amplias, no existen. Entonces hemos identificado cierto aislamiento, cierta soledad de las y los jóvenes, muchos de ellos con embarazos precoces también. Unas cifras terribles tenemos en eso, ¿no? Sí, pero ha ido disminuyendo. Hasta hace poquito estábamos del Ecuador como los vicecampeones en Latinoamérica de la incidencia en embarazo en adolescentes, pero hay un esfuerzo sostenido, diría yo, como de unos últimos 6 años, poquito menos, en donde se ha comenzado nuevamente a hacer educación sexual en los colegios, y que es muy importante porque dejar de tratar al sexo como tabú es la medida principal que se requiere. Y eso no estuvo tan claro en una época cercana en la cual lamentablemente se suspendieron los programas de educación sexual. Entonces, sí se ve que existe eso, y también que hay organizaciones, Quimirina, pero también hay otras organizaciones y gobiernos autónomos también, que han comenzado a desarrollar programas de prevención y programas de educación, lo que es fundamental, no solo en salud sexual, sino también en lo que tiene que ver, bueno, incluye la salud sexual, pero en derechos, en empoderamiento de las y los jóvenes, en trabajo con lo que es la prevención de uso de sustancias, porque yo cuando hablo de sustancias, de una de las sustancias que hablo es del alcohol. Bueno, sí. Porque lo que pasa es que es legal. Claro, porque en nuestro país es legal, y realmente se ha convertido en una epidemia. Se ha convertido en una epidemia importante que no solo a las y los jóvenes, por supuesto, está muy generalizado en la sociedad, pero con la vulnerabilidad que puede existir, inclusive biológica, en las personas más jóvenes, les afecta. Entonces, sí se ha identificado que hay varios factores que aumentan, llamemos así, la exposición, sea a enfermedades de transmisión sexual o sea a embarazos no deseados. Nosotros lo que hacemos es, como decía, promover liderazgos juveniles que puedan hacer trabajos de pares, trabajos de jóvenes, de joven a joven, para que les puedan informar primero sobre aspectos de salud, cómo mantener su salud, cómo ejercer una sexualidad saludable, incluyendo la decisión personal, porque es una decisión personal de comenzar o no una vida sexual, de si tienen una vida sexual activa, tomar los resguardos posibles para no infectarse o para no embarazarse, sea métodos anticonceptivos o sea, por supuesto, uso de preservativo, de lubricantes, etcétera. Y actualmente inclusive la profilaxis preexposición para el VIH, que a través de una pastilla pueden prácticamente llegar a una posibilidad de infección de máximo el 1%. Y esto porque tal vez no han tomado la pastilla de manera adecuada. Entonces, medidas hay, pero la información necesitan. Y aparte de la información, también necesitan tener un empoderamiento en sus capacidades, en sus decisiones. Y la sociedad es un poquito difícil, compleja para las personas que están con dificultades de acceder muchas veces a la educación o a empleos profesionales. Gente joven que está un poquito sin encontrar este momento la posibilidad de estar claro sobre sus planes de vida. Entonces les apoyamos con eso también, con programas educativos, con programas que pueden facilitar a través no necesariamente de Quimirina, sino de otras organizaciones, la posibilidad de que puedan identificar, en caso de ocupación del tiempo libre, múltiples actividades o inclusive emprendimientos o actividades de emprendimiento que siempre son necesarias. Entonces, la salud sexual no va solamente relacionada con la educación específica per se que les damos de salud sexual, sino en relación a todo el entorno. Entonces, nosotros aplicamos una metodología que se llama CRECER, que es una metodología con falta ortográfica, a ver. Porque ponemos CRES con S y ser, que un poco es un juego de palabras para decir creer y ser. Es que cada joven crea en sí mismo.
y sea una persona con esa capacidad de desarrollar un proyecto de vida en donde a través de pequeños ejercicios, de proyectos pequeños, ven un resultado específico. Entonces, ellos van empoderándose de esa capacidad y ese liderazgo juvenil luego nos apoya en los programas de prevención que hacemos. Y por supuesto tenemos también sistemas de atención integral. Tenemos servicios médicos comunitarios que complementan esta intervención, que son servicios de atención de diferentes especialidades, ginecología, salud mental, tenemos medicina interna, bueno, diferentes especialidades médicas que pueden ir en el entorno de lo que requiera la persona y relacionándonos con instituciones públicas o privadas en caso de que necesiten una resolución específica que nosotros no les podamos dar. Nosotros somos un centro de primer nivel. Digamos, en las ciudades que estamos tenemos centros de especialidades de primer nivel, no tenemos un nivel hospitalario para poder hacer atenciones más complejas, pero complementamos toda esta actividad comunitaria, social, formativa, con una prestación de servicios médicos especializados. ¿Están en Quito? Y en Guayaquil actualmente. A través de telemedicina tenemos una red a nivel nacional. Lamentablemente, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y relacionadas con los contextos de financiamiento general, hemos debido cerrar algunas otras sedes que teníamos en el país, a nivel de todo el país. Y hemos buscado la posibilidad de no salir a través de la telesalud y la relación con asociaciones locales que nos van dando el soporte. Perfecto, pero sí, yo me acuerdo que ustedes habían dado mucho énfasis al tema de los adolescentes. Había programas específicos y estos programas justamente tenían toda esta inserción de no creer que la sexualidad es el pedacito, sino que es muchísimo más, ¿no? Y esto que han desarrollado. Y los resultados maravillosos. Claro. Ahí en Quimirina, está aquí, funciona en Quito. ¿En qué calle funciona? Tenemos dos sedes aquí en Quito. La principal, en el sentido de lo que son los centros especializados médicos, está en Andrés Saura y Mariscal Foch, justo atrás del Colegio Manuela Cañizares. Sí. Ahí estamos ofreciendo todas las especialidades médicas, pruebas de VIH, ginecología, salud mental, psicología, medicina interna, urología, etcétera. Y en la calle Ventimilla, entre la Reina Victoria y Juan Leomera, que está justo al frente de los bomberos, tenemos Quimirina Mujer, que es un espacio en donde, además de haber la consulta de especialidades que planteo, que existe también en el otro lugar, es un espacio amigable, seguro, para que las mujeres en diferentes condiciones de vulnerabilidad puedan asistir y puedan estar en un espacio de encuentro, en donde hay talleres, hay diferentes actividades que las pueden ayudar, pero por sobre todo hay una oreja muy grande de escucha para ayudarles, para darles un abrazo, para poder orientar a alguna solución y alguna articulación con las diferentes instituciones con las que estamos relacionados. Pertenecemos a las diferentes redes que atienden la violencia de género aquí en la ciudad, entonces nosotros somos un punto donde se puede activar una solución. Perfecto. Nosotros en este podcast específicamente hablamos de sexualidad y adolescencia. Yo he visto y siempre converso con todas mis invitadas, que el problema del grupo adolescente es como una isla flotante que nadie se hace cargo, ¿no? Y que son expulsados de todas partes. Yo tengo un poco la sensación de que nunca encuentran un lugar adecuado para conversar, para estar, para ser orientados, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Capaz que yo estoy equivocada, pero digo, los padres no quieren hablar, el sistema educativo es súper, digamos, expulsa. No sé, ¿cómo vos ves eso? Sí y no. El sí perfecto, primero explico porque en realidad es verdad, es un grupo que está muy aislado, es muy solitario. Nosotros en la experiencia que tenemos muchas veces hemos llegado inclusive a conocer a chicas jovencitas que deciden tener un bebé porque se sienten solas. Entonces no solamente es esto de que los bebés vienen porque son irresponsables, no se dan cuenta, viene de casualidad. No, hay mucha sensación de soledad y tristeza. El mundo moderno que tiene que ver con esto de que las familias
somos diferentes, hemos cambiado mucho, pero también la exigencia de trabajo. Entonces hay un momento en que desde niñitos y adolescentes jovencitos están solos. Entonces, en ese sentido es verdad, desde el sector educativo también tienes razón. Sin embargo, en las experiencias que hemos tenido, y ahí sí hago referencia a lo que planteas tú en todo el país, del trabajo que hemos hecho, y aquí mismo en Quito, muchas veces uno encuentra de esos líderes increíbles, maestros, por ejemplo, de los DECES, que son personas espectaculares, que son por sí mismos líderes y que pueden apoyar. Es verdad que no es la generalidad, pero justamente la búsqueda es de que se constituyan más de estos actores que son promotores del cambio, si es que están educados, si saben, si dejan de pensar con tabús, si dejan de pensar que poniéndose una venda en los ojos y diciéndoles a los adolescentes que no existe nada, si cambian eso, va a cambiar la respuesta. Entonces estoy de acuerdo contigo con eso. En las familias igual, la generalidad es lo que tú dices, pero en los servicios de Quimirina, en Quito y en Guayaquil, en el nivel urbano, hemos visto muchas veces que las niñas van acompañadas de sus madres, y a veces las madres son personas también jóvenes que posiblemente también sufrieron algún nivel de situaciones como violencia basada en género, abusos, porque esto es una cadena, ¿no? Entonces sí se nota la necesidad de ir trabajando con los entornos para fortalecerlos más, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que sí es verdad. En la parte del no, justamente hacer énfasis en lo que comenté, liderazgos que puedes encontrar en el sistema educativo, madres y o padres que pueden tener una sensibilidad mayor porque han tenido experiencias de vida también. Pero la generalidad sí es que hay que tener espacios especializados para adolescentes y jóvenes. Hace muchos años en el Ministerio de Salud Pública había centros dedicados a adolescentes de mucha calidad, y inclusive había fundaciones que estaban especializadas en ese trabajo, y desaparecieron. Siempre los temas de sostenibilidad de proyectos sociales es una complicación. Y nosotros realmente, cuando comenzamos una actividad muy dedicada, no estábamos muy seguros si es que iba a tener éxito, porque lo que decía la teoría, sobre todo desde la política pública, desde las decisiones que se habían tomado en su época, cuando cerraron estos centros, es que no funcionaba y que teníamos que haberlo separado. Pero apenas nosotros comenzamos un proyecto que justamente lo hicimos con cooperación de la Embajada de Francia, que fue un proyecto emblemático muy, muy importante, se llamó Azulejo por el pájaro, que nos decían que es de Uruguay, no sé, pero un pájaro azul que significa libertad, que significa autonomía. No es el azulejo del baño, pero ese proyecto que se llamó Azulejo, que tenía esa perspectiva, justamente identificamos con toda evidencia y a nivel de todo el país, en 50 cantones, que los chicos y las chicas necesitan espacios seguros dedicados especialmente a ellos. Entonces, eso hay que todavía que trabajar. Tenemos que llevar adelante también con las instituciones públicas la comprensión para que se puede implementar en políticas públicas este tipo de servicios, no solo de salud, también de lugares de encuentro donde pueden tener espacios de socialización, de desarrollo de capacidades, de diferentes perspectivas en la vida de las y los jóvenes. Totalmente. Bueno, el tiempo se nos fue volando. Sí, podemos seguir hablando muchísimo. Amira, la doctora Amira Ergoiza me acompañó. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Isabel. Siempre es muy bonito, y sobre todo en que nadie te vence, ¿no? Un ejemplo, la organización que dirige Amira, que se llama Quimirina y que está abierta al público, y cualquier información que necesiten me pueden llamar, contactarse conmigo y daremos toda la información. Muchísimas gracias, Amira. Gracias, Isabel, gracias a ti. Saludos.